¿Alguna vez sentiste cómo el suelo desaparecía bajo tus pies en cuestión de segundos? Así fue el día en que mi esposo, después de más de 2 décadas juntos, se paró frente a mí y dijo sin pestañear: me enamoré de otra, me voy. No hubo lágrimas en sus ojos, ni siquiera una sombra de culpa. Lo dijo como si me estuviera informando que el coche necesitaba gasolina, y luego simplemente se fue, como quien olvida cerrar una puerta detrás de sí. Durante unos segundos me quedé ahí, congelada. Mi cuerpo estaba quieto, pero por dentro todo se desmoronaba. Mi mente repasaba cada instante vivido con él, las navidades juntos, las cenas de aniversario, los silencios compartidos en las noches frías. Todo parecía desvanecerse, como si nunca hubiera existido. ¿Dolió? Claro que sí, pero lo que él nunca sospechó es que yo ya estaba preparada. Él pensaba que estaba tomando la decisión, que tenía el control, que me estaba dejando en ruinas, pero no sabía lo que había hecho días antes. No sabía que yo ya había firmado los papeles. No los del divorcio, los de la casa. Sí, la misma casa que construimos juntos, piedra por piedra, durante más de 20 años. Esa casa ya no era nuestra. Cuando me dejó por otra, creyó que iba a desplomarme, que iba a rogarle, llorarle, suplicarle. Pero no, porque mientras él vivía su aventura secreta, yo ya había empezado la mía. La aventura de reconstruirme sin él. Y lo mejor estaba por venir. Porque a veces, cuando una mujer guarda silencio, no es porque sea débil, es porque está esperando el momento justo para soltarlo todo. Durante muchos años, mi vida fue, al menos desde fuera, el retrato de la estabilidad. Teníamos una casa bonita, 2 hijos ya adultos, un perro viejo que dormía más de lo que ladraba, y una rutina que parecía sólida como una piedra. A la vista de todos, éramos una familia funcional, una pareja madura, de esas que ya no se dan besos en público, pero que siguen compartiendo el café cada mañana. Yo me dedicaba a mantener el hogar en equilibrio. No solo barría los pisos y preparaba las comidas, también barría los problemas bajo la alfombra y servía silenciosamente la paz que él necesitaba para seguir su camino. Siempre fui esa mujer que sostenía todo sin que se notara, que organizaba cumpleaños, que consolaba a los hijos, que recordaba las citas médicas y los aniversarios, aunque a veces él no lo hiciera. Durante años pensé que eso bastaba, que el amor, con el tiempo, se volvía silencio, costumbre, compañía sin muchas palabras. Pero estaba equivocada. Empecé a notar cambios. No fueron abruptos, fueron sutiles, como una gota que cae una y otra vez sobre la piedra hasta abrirle una grieta. Él llegaba más tarde a casa y cuando lo hacía ya no hablaba de su día. Se encerraba en su mundo, con el teléfono en la mano, una sonrisa extraña en los labios y excusas sin sabor. Una noche, mientras recogía los platos de la cena, noté que había empezado a usar una colonia nueva. No me lo dijo, nunca me preguntó si me gustaba. Solo apareció con ese aroma ajeno, como si trajera el perfume de otra vida, de otra mujer. Pero no dije nada, no lo enfrenté, porque una parte de mí ya intuía la verdad y otra parte, más nueva, más despierta, sabía que debía esperar. No era momento de llorar, ni de gritar, ni de destruir lo que quedaba. Era momento de observar, de pensar. Fue en ese silencio que empecé a ver todo con más claridad. Él ya no era el hombre que construyó esa casa conmigo, y yo ya no era la mujer que necesitaba que él se quedara. A veces, cuando el amor se convierte en sombra, una mujer tiene que encender su propia luz. Y yo estaba a punto de hacerlo. Y lo hice. Encendí mi propia luz, no con rabia, ni con venganza, sino con algo más poderoso. La certeza silenciosa de una mujer que empieza a ver lo que antes no quería mirar. Todo comenzó a encajar. Las noches fuera con amigos del trabajo, que nunca tenían nombre. Las reuniones repentinas en fines de semana. Las llamadas que él contestaba en voz baja, saliendo al jardín. Y ese brillo extraño en sus ojos, como el de un adolescente que se está metiendo en problemas, pero cree que nadie lo nota. Lo notaba. Cada detalle, cada gesto evasivo, cada mentira disfrazada de rutina. Pero yo no preguntaba, no lo seguía, no revisaba su celular, no lloraba en la almohada. En cambio, comencé a anotar, no en papel, sino en la mente, fechas, horas, contradicciones, comportamientos, reacciones. Y sobre todo, observé cómo él había comenzado a distanciarse de nuestra vida como si fuera un inquilino más. Dejaba su ropa fuera del cesto, no preguntaba por los hijos, ya no hablaba de vacaciones ni del futuro. Era como si estuviera haciendo las maletas sin mover un dedo. Fue entonces cuando decidí protegerme, porque si él se estaba preparando para irse, yo también podía hacerlo, solo que a mi manera. Pedí una cita con una abogada, le conté todo con calma, le dije que no quería venganza, pero sí quería estar lista. Ella me escuchó, tomó nota y luego me dio el consejo que cambiaría mi historia. La casa está a nombre de ambos, ¿verdad? Puedes comenzar por ahí. Y eso hice. Con discreción, sin escándalos, empecé el proceso para transferir la propiedad legalmente a mi nombre.
tenía cómo hacerlo. Y más importante, tenía razones. Mientras él se entretenía con su otra vida, yo firmaba los documentos que lo sacarían de la mía para siempre. Nadie lo sabía, ni mis hijos, ni mis amigas, ni él. Y aunque cada firma me dolía como una traición a lo que alguna vez fuimos, también me curaba, porque no había mayor acto de amor propio que estar lista para el abandono antes de que llegara. Era una tarde cualquiera, de esas en que uno espera que nada pase. Estaba preparando un té en la cocina, como tantas veces, cuando escuché la puerta cerrarse con un sonido que no me gustó. No era el golpe habitual, era más firme, más definitivo. Él entró en silencio, pero su mirada hablaba. No traía bolsas del supermercado ni su maletín del trabajo. Traía algo peor, la decisión ya tomada. Se sentó en el borde del sofá, sin quitarse el abrigo, y me llamó. ¿Podemos hablar un momento? Mi corazón no se aceleró, ya lo sabía, pero algo en mí quería escuchar cada palabra, como si necesitara cerrar una puerta con el sonido claro de sus bisagras. He estado confundido, ya sabes. Hace tiempo que lo nuestro no va bien. Frases ensayadas, justificaciones envueltas en papel barato. Lo dejé hablar, no lo interrumpí. Quería verlo completarlo. Quería que lo dijera con todas sus letras. Conocí a alguien, me enamoré. No fue planeado, pero creo que es lo mejor. Me voy. Silencio. Lo miré con una calma que lo descolocó. Esperaba gritos, llantos, objetos rotos, pero lo único que recibió fue una pausa larga y mi respuesta: si eso es lo que quieres, entonces vete. Sus cejas se levantaron, confundido. No esperaba eso. Esperaba una escena, tal vez una súplica, pero lo único que encontró fue una mujer que ya no necesitaba explicaciones. Se puso de pie, aún esperando alguna reacción emocional, como si su partida fuera el final de mi mundo, como si él fuera la historia y yo apenas un pie de página. No lo abracé, no le pregunté quién era ella, no le pedí quedarse, porque ya lo había hecho demasiadas veces, en otros silencios, en otras cenas frías, en otras noches sin beso. Lo observé caminar hacia la puerta, lo escuché cerrar y respiré. No una respiración de derrota, fue otra cosa, una respiración nueva, profunda, como si hubiera quitado un peso que llevaba encima desde hacía años, como si, por fin, alguien me hubiera devuelto el aire. Él no lo sabía, pero su partida fue mi liberación, y aún no tenía idea de lo que venía después. Mientras él creía que me dejaba rota, yo ya había comenzado a reconstruirme, no con palabras ni con venganzas impulsivas. Lo hice con documentos, con firmas, con decisiones frías tomadas en silencio. Todo comenzó semanas antes de aquella despedida. Recuerdo exactamente el día en que lo supe con certeza. Él había salido diciendo que iba a una cena con el jefe, pero olvidó su laptop encendida sobre la mesa. Por reflejo miré la pantalla. Ahí estaban los mensajes abiertos, las fotos, los emojis, la pasión que ya no me ofrecía a mí. No lloré, no grité. Cerré la computadora, respiré. Me senté en el sofá, en ese mismo sofá donde tantas veces lo esperé despierta, y entendí que no era mi culpa, que ya no podía hacer nada para salvar algo que él ya había destruido desde adentro. Al día siguiente, sin decir nada a nadie, tomé un taxi y fui al despacho de la abogada que una amiga me había recomendado hacía meses. Era joven, directa, sin rodeos. Le conté todo con detalles. No quería pelear, no quería exponerlo, solo quería protegerme. Ella revisó los papeles de la casa, los contratos, las cuentas, y entonces lo dijo. Legalmente puede hacerlo. Con los documentos correctos puede transferir la propiedad. Si él se va sin oponerse, lo firmamos. Si no, puede iniciarlo usted misma. La sensación no fue de victoria, fue de alivio, como si por fin alguien me diera un escudo en medio de la tormenta, y decidí hacerlo. Días después, regresé al despacho. Firmé cada hoja con manos firmes, aunque por dentro, cada letra era una despedida más. Despedida del pasado, del miedo, de la versión de mí que aceptaba todo sin protestar. Me acuerdo que, al salir de ahí, caminé sin rumbo por más de una hora. Compré un café, me senté en una plaza y vi a la gente pasar. Nadie sabía lo que acababa de hacer. Nadie imaginaba que una mujer como yo acababa de recuperar algo que creía perdido, su poder. La casa era ahora mía, solo mía, legalmente, moralmente, emocionalmente. Él no lo sabía. Él pensaba que aún podía volver cuando quisiera, como siempre. Pero esta vez, las llaves ya no abrían la misma puerta. Cuando firmó su despedida con otra mujer, yo ya había firmado su salida de mi vida. Y mientras él celebraba su nueva conquista, yo preparaba en silencio el escenario perfecto para el acto final. Porque hay batallas que se ganan con ruido y otras con estrategia. Pasaron algunos días desde que se fue. La casa, de pronto, se volvió extrañamente silenciosa, pero no vacía. Por primera vez en años, ese silencio no dolía. Se sentía limpio, como cuando abres las ventanas después de una tormenta. Yo seguí mi vida. Preparé mis comidas, hablé con mis hijos
sin contarles aún lo que había pasado. Dormí del lado de la cama que siempre me tocó, pero esta vez sin girar la cabeza esperando a nadie. Y entonces, una tarde, recibí un mensaje. Paso mañana a recoger unas cosas. No me tardo. Ni siquiera usó mi nombre, como si ahora yo fuera solo un trámite. Una dirección más en su lista de pendientes. No respondí. No hacía falta. Al día siguiente lo vi llegar desde la ventana. Estacionó como siempre, como si nada hubiera cambiado. Tocó la puerta y cuando abrí, me miró con esa mezcla de superioridad y familiaridad que tanto conocía. El gesto del que cree que siempre puede volver. Entró sin preguntar. Se movió por la casa como si aún le perteneciera. Fue directo al armario, luego a la oficina. Ni siquiera intentó una conversación. Solo recogía cosas, papeles, recuerdos. Yo lo observaba desde el marco de la puerta, callada. Y entonces, al pasar junto al comedor, notó un sobre blanco sobre la mesa. Mi sobre. Lo tomó, lo abrió y empezó a leer. Sus ojos se movían rápido, pero su expresión se volvió más lenta, más rígida, más tensa. ¿Qué es esto?, preguntó, aunque ya lo sabía. Son los papeles de la casa. Está a mi nombre. Ya no tienes que preocuparte por este lugar. Se quedó en silencio. Por primera vez no supo qué decir. Te fuiste y yo lo acepté, pero esta casa ya no es tuya. No más. No vuelvas sin avisar y no esperes quedarte. Fue la única vez que lo vi realmente desarmado. Tomó sus cosas, salió sin mirar atrás y yo, por dentro, sonreí, no de burla, sino de paz, porque el lugar que una vez compartimos ahora era solo mío y eso no tenía precio. Él salió por la puerta, pero su expresión quedó flotando en el aire como una nube pesada. Nunca antes lo había visto así, sin palabras, sin excusas, sin poder. Y yo no dije más. No necesitaba levantar la voz. No necesitaba explicarle cómo dolió cada desprecio silencioso, cada noche vacía, cada mentira disfrazada de rutina. Todo eso ya lo había dejado atrás. Mi silencio fue mi grito, porque no hay nada que incomode más a alguien que se cree superior que enfrentarse al reflejo de su derrota en los ojos de quien esperaban ver destruida. Después de que se fue, me senté en el sofá, ese mismo sofá desde el que lo vi salir semanas antes, creyéndose vencedor, y respiré hondo, no con tristeza, sino con dignidad. Me abracé a mí misma, no porque me sintiera sola, sino porque, por fin, entendía el valor de mi propia compañía. Nadie me aplaudió, no hubo testigos, pero ahí, en esa sala vacía, supe que había ganado, porque gané el derecho de vivir en paz, de no tener que mirar al reloj esperando que alguien volviera, de no justificar ausencias, de no aceptar menos de lo que merezco. Y todo eso, sin romper un plato, sin escándalos, sin necesidad de mostrarle al mundo lo que había hecho. Ese día entendí que no siempre se trata de gritar la victoria. A veces, el silencio habla más fuerte, es más firme, más sabio. Cuando una mujer guarda silencio después del abandono, no siempre es porque está rota. A veces, es porque está terminando de reconstruirse. Y yo ya estaba completa. Con el tiempo vendí la casa, no porque me doliera, sino porque ya no me representaba. Era parte de una historia que había terminado y yo estaba lista para escribir otra. Con ese dinero, viajé por primera vez sola, visité lugares que siempre había soñado, probé comidas que nunca había cocinado, conocí personas que no me recordaban a él y, sobre todo, me conocí a mí misma. Volví a pintar, algo que había dejado años atrás. Tomé un curso de escritura, reí hasta llorar con amigas que había descuidado. Me permití vivir sin permiso de nadie. No fue fácil, ninguna transformación lo es, pero valió cada paso, porque cada día que pasaba lejos de su sombra era un día más cerca de mi luz. No lo odié, ya no. Simplemente entendí que hay personas que vienen a tu vida para enseñarte cómo no debes ser tratada. Y cuando aprendes, no necesitas vengarte, solo necesitas irte. Y eso hice. Me fui de su historia para volver a ser la protagonista de la mía. Alguna vez te han roto el corazón y en lugar de vengarte, elegiste reconstruirte en silencio. Cada historia tiene dos versiones, la que los demás ven y la que vivimos en silencio. Esta fue la mía. Ahora quiero saber la tuya. Déjame un comentario contándome si alguna vez te preparaste para una traición y cómo saliste de ella. ¿Actuarías como yo o harías algo diferente? Y si quieres saber qué pasó cuando él intentó volver por última vez, no te pierdas el próximo video. Suscríbete, comparte esta historia y recuerda, el silencio también puede ser una victoria.